Esta tesis, como bueno, ya mencionó Lucía, el título es América Latina y la seguridad estadounidense, geopolítica del imperialismo y su manifestación en Perú y Bolivia, 2000-2019. ¿Por qué se me traba? Eh, bueno, empiezo con la construcción de la problemática que se plantea considerando la política de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos desde la Guerra Fría ha consistido en realizar los ajustes geopolíticos necesarios para adecuar a las políticas nacionales y dinámicas regionales a las necesidades de seguridad nacional estadounidense. Es una perspectiva que se sostiene retomando los aportes de la teoría del imperialismo, la dependencia y el neomarxismo de posguerra en diálogo con corrientes de la geopolítica y una crítica a la visión hegemónica de seguridad. A partir de ahí, entonces, el objetivo propuesto fue indagar sobre las políticas de seguridad de Estados Unidos hacia la región, en tanto medios para garantizar los intereses del sector público-privado estadounidense y su manifestación concreta en Perú y Bolivia del 2000 al 2019. Las preguntas problemas planteadas fueron: ¿cómo se construyen los relatos sobre la seguridad hemisférica? ¿Cómo se materializan esos relatos en los casos de Perú y Bolivia? ¿Y a qué intereses económicos, políticos y geopolíticos responden de modo directo o indirecto? Como hipótesis para los estudios de casos, planteamos que en Perú los sucesivos gobiernos han mantenido una dependencia sistemática con los postulados de Washington, mientras que en Bolivia las gestiones del MAS marcaron una ruptura en la histórica influencia estadounidense, particularmente en defensa y seguridad. Aprovecho para explicar un poco el origen, ¿no? El interés de trabajar con esos casos particulares. Primero me decidí por Perú, luego de la tesis de maestría que la hice sobre Paraguay, me quedó rondando algo que encontré en los documentos oficiales, ¿no? Del Departamento de Defensa y del Comando Sur, de cómo se ubicaba a Sendero Luminoso como una cédula terrorista activa en el hemisferio y bueno, cómo eso parecía generar como una sensación de amenaza a la seguridad interna de Perú, pero también a la seguridad nacional estadounidense. Ahí fue clave el diálogo con Mónica Bruckmann, que es la codirectora de Beca, a quien también agradezco mucho todo su trabajo. Y con ella, bueno, se hizo evidente entonces la falta de estudios sistemáticos sobre el caso peruano, en lo que se refiere a relaciones de defensa y seguridad con Estados Unidos. En relación al caso boliviano, bueno, todo el proceso, ¿no? de desestabilización que ya me interesaba de por sí, pero me empezó a interesar mucho el proyecto de la escuela antiimperialista y lo que fue la nacionalización de la lucha contra las drogas, que bueno, justificaron tomar a Bolivia como un caso paradigmático de contraste para trabajar con el caso peruano. En relación a la perspectiva teórico-metodológica, se rescatan los aportes de la teoría del imperialismo, principalmente los aportes de posguerra, la escuela del imperialismo estadounidense y los revisionistas, el neomarxismo de posguerra, los trabajos sobre el modo de operar del capitalismo monopólico a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la teoría de dependencia sobre las características de las relaciones centro-periferia en el marco de la expansión del imperialismo estadounidense. Son corrientes que en cierta medida suelen ser postergadas en los estudios sobre seguridad en las relaciones internacionales. Acercándonos más a la contemporaneidad, rescatamos estudios sobre las relaciones de Estados Unidos y América Latina que, a pesar de distintos matices y abordajes, retoman esas líneas, hacen una mayor o menor énfasis en la herencia marxista, pero bueno, en conjunto permiten entablar una crítica a la visión hegemónica de seguridad. Acá un diálogo pendiente es con la línea de William Robinson, por ejemplo, que no trabajo en esa tesis, pero sería muy interesante para trabajos futuros pensar en lo que viene trabajando sobre acumulación militarizada, Estado policial global y complejo militar industrial de seguridad, que tienen un hilo conductor, por ejemplo, con los trabajos de Barent, Swiss y Mailman también. Bueno, otro ámbito es el de la geopolítica.
entendemos a la geopolítica a partir de dos dimensiones. Una dimensión que podríamos llamar como geopolítica dura, que se refiere a la disputa de poder territorial, de recursos, al despliegue de la fuerza militar, más cercana a la geopolítica clásica, pero también a autores como Yves Lacoste. Por otro lado, una dimensión de geopolítica blanda, que se refiere a la disputa por la definición de lo real, que opere en la construcción de percepciones sobre enemigos y amenazas, y es un elemento fundamental de cultura de política exterior imperialista. Y acá bueno, hay un diálogo inevitable con la corriente de la geopolítica crítica, ¿no? Esa corriente anglosajona. Los principales exponentes son Gerald Tual, Agnew y Dalby. Y bueno, en ese punto hay claramente muchos diálogos, pero también algunas distancias. Bueno, hacen una crítica a la geopolítica clásica, ¿no? Su momento de nacimiento, la disciplina como un pensamiento determinista, racista, de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, pero un interesante hilo conductor es que esos primeros aportes, ya desde hace 3 décadas, enmarcan el análisis de la política exterior estadounidense considerada como política imperial. Sin embargo, aunque hacen grandes aportes al campo de la disciplina, tienen una metodología más cercana al análisis del discurso y herramientas teóricas más cercanas también al postestructuralismo y visiones más interpretativistas o reflectivistas de las relaciones internacionales. Entonces, los trabajos ya más actuales que se enmarcan en esa corriente suelen abordar el discurso geopolítico en cuanto a una realidad que puede analizarse por sí sola. Y es acá justamente donde creemos que la teoría del imperialismo, el neomarxismo de posguerra y la dependencia se distancian de esas corrientes más postestructuralistas, porque justamente la visión, la dimensión discursiva, como abordamos en esa investigación, tiene sentido si está relacionada a ese esfuerzo permanente en develar los intereses que son muy concretos del sector público-privado estadounidense en la región y en los casos de Perú y Bolivia en particular. Por eso entonces la decisión de utilizar la categoría de manufacturación de consenso elaborada por Chomsky y Herman en clave geopolítica, en lugar de quedarnos con representaciones geopolíticas, por ejemplo. Sobre ese punto, quisiera hacer una aclaración en relación a algo que me señaló Flavia Nievas en el predictamen, que es que manufacturing consent podría fácilmente traducirse como fabricación de consentimiento, por ejemplo, pero en la tesis nos pareció más acertado mantener una traducción bien literal y que quede claro desde qué perspectiva se está hablando. Un diálogo también interesante es con postulados de autores como Peter Taylor y Colin Flantz, que aunque se ubican en esa corriente de la geopolítica crítica, están más cercanos a la economía política internacional y la perspectiva del sistema mundo de Wallerstein. Un diálogo pendiente es con David Harvey, que no lo tomo en esa investigación, pero bueno, claramente aborda la geopolítica desde la teoría del imperialismo y es un diálogo que, bueno, tengo pendiente para futuras investigaciones. En relación a, bueno, lo que llamo la cocina de la investigación, que es algo, la parte más manual, más artesanal del proceso, quería compartir que en un momento aún muy inicial de la investigación me encontré con un documento, un cable de Wikileaks de la Embajada de Estados Unidos en Lima, que de cierta medida daba a entender que la victoria de Evo Morales implicó una mayor preocupación de Estados Unidos en relación al movimiento cocalero peruano. Y eso, en cierta medida, define o ayuda a definir el modo de abordaje teórico-metodológico. Y es justamente esa perspectiva geopolítica asociada a la dimensión de manufacturación de consenso permite ubicar a la victoria de Evo en Bolivia como un factor que determina el incremento de las políticas de seguridad estadounidenses en Perú y, bueno, explica esa necesidad de contención, ¿no? De que Perú no se transforme en Bolivia y que permanezca como un socio fiel de la seguridad hemisférica
estadounidense junto siempre a Colombia. Bueno, la investigación se puede pensar en dos dimensiones analíticas transversales, ¿no? Que llamamos columna vertebral. Por un lado, la dimensión de manufacturación de consenso sobre enemigos y amenazas a la seguridad nacional estadounidense y la incidencia de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, sería como las políticas concretas. Sobre ese punto, teniendo muy en mente un comentario que me hizo Flavián Nievas al plan de tesis, no ahora en el predictamen, sino en un momento anterior, Flavián fue el evaluador del plan, traté de dejar muy claro que esa dimensión de la manufacturación del consenso es clave, pero que no define necesariamente la implementación de las políticas de seguridad. Y bueno, entonces a partir de esas dos dimensiones pensamos en primer lugar a nivel más regional, en los dos primeros capítulos, y luego se baja al estudio de caso de Perú y Bolivia. En el capítulo 3 sobre laboratorio, el capítulo 4 sobre Perú, el capítulo 5 sobre Bolivia y las reflexiones finales. Bueno, ahora les hablo un poco sobre la parte más metodológica de la tesis, que bueno, es principalmente a partir de la triangulación de fuentes. Y acá, bueno, es una metodología que venimos implementando ya desde hace algunos años en el equipo de trabajo de CELAC. Y bueno, pero para informes cortos, entonces nada mejor que una investigación de largo aliento con una beca doctoral para hacer un análisis exhaustivo, no triangular esas fuentes de forma exhaustiva. Bueno, principalmente entonces las fuentes trabajadas son documentos oficiales de Estados Unidos, de varias instituciones, cable Wikileaks, que son documentos secretos o que no fueron abiertos al público en su momento, el ámbito de la opinión experta, informes de think tanks, testimonios ante el Congreso y agencias privadas de inteligencia y seguridad, las bases de datos sobre asistencia y entrenamiento para el sector de seguridad, que ya profundizaré un poquito más adelante, el trabajo de campo en Perú y Bolivia, que consistió básicamente en entrevistas con informantes clave, pero también acceso a documentos que no estaban públicos en ese momento, y documentos nacionales de esos dos países, Poder Ejecutivo, organismos de seguridad y legislaciones y los convenios bilaterales con Estados Unidos. También se trabajó con material de prensa nacional e internacional, pero no de forma sistemática, por eso no incluyo acá, sino como más información de contexto. En relación a los principales hallazgos, también los separo en dos bloques, ¿no? En primer lugar, a nivel América Latina y el Caribe, ha sido clave pensar el entrecruzamiento entre la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo como eje orientador de los lineamientos de seguridad estadounidense, con el anticomunismo como médula político-ideológica, ese anticomunismo all inclusive que se deviene en antiprogresismo, en antiproceso de cambio. Y ahí un momento clave también de la tesis fue justamente pensar a Perú y a Bolivia como laboratorios. Fue una parte que ya estábamos al final de la investigación, pero nos pareció importante profundizar porque no había o no encontramos mucha información sistematizada sobre cómo se fue construyendo esa categoría clave de narcoterrorismo. Entonces vimos que desde la Academia Anglosajona se calificó tempranamente a Perú en el marco del conflicto armado interno y a la región andina como cuna del narcoterrorismo y de un nexo que se va desarrollando, esa idea de nexo crimen-terror, mientras el término va siendo progresivamente utilizado por la jerga burocrática institucional de las agencias estadounidenses justamente para justificar asignación de presupuesto. Bueno, a partir de ahí, entonces, el esfuerzo por develar ese modus operandi en el ámbito de la asistencia en seguridad, que se define como asistencia militar y para la seguridad. Y acá, bueno, ese interés y casi obsesión por las bases de datos de asistencia surgieron de una investigación que hicimos en CELAC con Silvina, con Arancha Tirado y con Aníbal García. Y acá tengo que agradecer principalmente a Aníbal,
por estar conmigo, ayudarme a operacionalizar esas bases de datos, ¿no? Pensar juntos categorías nuevas que permitan rearmar y analizar desde otra perspectiva esas bases de datos muy, muy amplias. Y pese, bueno, a lo engorroso de ese tema, de las dificultades metodológicas que trato de dejar plasmadas en la tesis y también en un anexo, fue un momento lindo en cierta medida porque en una situación de aislamiento social, de pandemia, un porperio muy largo y una nena muy chiquita, me encontraba desganada con la investigación y fue algo que me volvió a enganchar, ¿no? con la tesis, justamente por ser de esas dimensiones que de alguna forma traen a luz o permiten mostrar aquello que se quiere ocultar. Y es también una apuesta desde la periferia por cuestionar la construcción de indicadores, ¿no? Es algo que va mucho en la línea de lo que los teóricos de la dependencia eh, remarcaban desde hace muchos años, muchas décadas, principalmente la línea de Teotoni y de Caputo, pero bueno, ellos en general trabajaban con pues, indicadores económicos, pero indicadores de seguridad sin duda son también muy relevantes para pensar la dependencia. A partir del análisis, entonces, de ese reacomodo en las bases de datos y la triangulación de fuentes, fue posible visibilizar las redes institucionales y de financiamiento en cuanto a base material de reproducción ideológica de los patrones de seguridad hemisférica y el rol subalterno y la estandarización de las Fuerzas Armadas de la región según las necesidades de Estados Unidos. Entonces, el trabajo de resistematizar las bases de datos de la USAID muestra que hay algunos rubros que se consideran en la base de datos oficial como asistencia económica, pero que están claramente articulados a estrategias de seguridad, ¿no? Más amplias de seguridad, como lo que es lucha contra el narcotráfico, programas de seguridad fronteriza, que ahí muchas veces se articulan con la CARSI o con la Iniciativa Mérida, y programas llevados a cabo por la DEA y el FBI. Todos esos programas que son de agencias que no son propiamente militares, o sea, que no están en el ámbito del Departamento de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea o la Armada, entran en el rubro de asistencia económica, ¿no? Y creemos que esa división edulcora o oculta la complementariedad de esos rubros en la política exterior estadounidense hacia la periferia. El caso del Departamento de Estado es clave, porque justamente INL, que es la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley, es el principal proveedor de asistencia en seguridad, provee un 98% de lo que financia el Departamento de Estado y un 62% del total. O sea que si eso no consideramos, al no considerar ese tipo de asistencia, eso influye de forma determinante en la tendencia a nivel regional, ¿no? de financiamiento. Y acá les muestro algunos gráficos y quería aprovechar también para contestar un comentario de Flaviana en el predictamen, que es que justamente en lo que se refiere a asistencia, se percibe un leve incremento entre 2016 y 2019, acá en los años correspondientes a la administración de Trump, y justamente ese incremento se refiere a México y Centroamérica, ¿no? Se mantuvo estable en la región andina, pero bueno, México y Centroamérica fue donde más se incrementó la asistencia. En lo que se refiere a entrenamiento, sí, se nota claramente una tendencia decreciente, ¿no? Acá, en esos años. Pero independiente de eso, creo que esa exacerbación de las estrategias de intervención previas y un alto nivel de demostración de fuerza que identificamos con los años de Trump, ahí bueno, se profundiza en colectivo en un libro que escribimos con los compañeros de CELAC en Trumperelismo. Pero bueno, justamente en ese contexto donde hay una tendencia de recorte de programas para todas las instituciones, también para asistencia para el desarrollo, creo que hay que pensar también en otras dinámicas, ¿no? No ver solo la cuestión de las cifras. Y creo que ilustra eso de forma
muy clara, un comentario del jefe del Comando Sur, de Craig Fowler, en el 2020, que dijo lo siguiente: la mayor presencia militar de Estados Unidos compensa las pérdidas ocasionadas por el recorte de fondos en asistencia militar. Entonces creo que eso ilustra bastante esa idea. Otro hallazgo importante es que pudimos corroborar que las cifras de entrenamiento que provee el Security Assistance Monitor son subestimadas, ya que no consideran varios programas, como el caso de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILE, en San Salvador, o programas de la DEA y de la NAS, que bueno, no son consideradas por esa base de datos, pero son claves, ¿no? Porque son programas destinados en general para fuerzas policiales en relación a control de narcóticos, seguridad fronteriza, para una serie de tipos de cursos, pero también para aparatos judiciales, lo que es clave en un contexto de exacerbación de estrategias del lawfare. Bueno, ya para cerrar esa parte de los hallazgos, bueno, ese diagrama creo que ilustra muy bien lo que tratamos de plantear. Es un diagrama que tomamos de un libro de Chomsky-Hermann de 1981, Washington y el fascismo en el tercer mundo. Bueno, pero lo ponemos con datos actuales, no con los datos que recabamos en la investigación. Ilustra, bueno, eso, el título, el Sol y sus planetas, cómo se mantiene la mayoría de los países de la región en esa órbita de la seguridad de Estados Unidos desde por lo menos inicios de la Guerra Fría. Bueno, ya llegando a la parte de los estudios de caso, las dos dimensiones trabajadas en el caso de Perú estuvieron orientadas a la estabilización de las élites gobernantes a fin de garantizar el alineamiento a la seguridad hemisférica estadounidense. En el caso de Bolivia se orientaron a la desestabilización del proceso de cambio desplegado por el MAS. En relación a la dimensión de manufacturación de consenso, en el caso peruano, los enemigos son aquellos que amenazan en alguna medida el poder constituido alineado a Estados Unidos. Y en Bolivia identificamos que el enemigo y la amenaza es justamente el poder constituido, no alineado a Estados Unidos. En el caso peruano ha sido clave la resignificación de la amenaza de la subversión terrorista en el contexto post-ODS, principalmente la idea de los remanentes de Sendero Luminoso en la zona del Brain. La violencia cocalera, que suele vincularse a Sendero Luminoso, los desastres naturales en cuanto a nuevas amenazas, y la idea de que no es una amenaza que no se personifica en autoridades, sino que aparece como una especie de masa amorfa terrorista, ¿no? Y también algo muy interesante es la idea de una nacionalización positiva para el caso peruano. Un buen ejemplo es cómo los informes del Departamento de Estado relataban con buenos ojos que Perú empezara a destinar más dinero del Estado al combustible de aviación que hasta ese momento era provisto por Estados Unidos. Eso es visto en buenos términos, siempre y cuando sea una nacionalización bajo tutela, ¿no? En el caso de Bolivia, el enemigo se personifica en la figura de Evo Morales, claramente, pero también a los masistas y altos funcionarios que se identifican como capos de la droga, narcoterroristas. Es un relato que fue clave en la antesala del golpe, también en el postgolpe. Bolivia como territorio potencial para la actividad terrorista internacional, principalmente por las relaciones con Irán, y la amenaza de las nacionalizaciones de los recursos naturales, principalmente litio y hidrocarburos, pero también de políticas de defensa en clave más soberana y la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. Un destaque acá es, bueno, que aunque Perú estuvo por años inmerso en una crisis política, en escándalos de corrupción, ningún presidente ha atravesado un proceso de demonización similar al descrito para el caso peruano. En relación a la incidencia de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa en esos países, para el caso de Perú, destaca que es el tercer país que más recursos y entrenamiento recibió de Estados Unidos a lo largo del siglo XXI, por detrás de Colombia y México.
hicimos un mapeo de las bases militares y policiales peruanas utilizadas por el ejército de Estados Unidos y los COER del Comando Sur, que bueno, ilustran de forma muy nítida cómo es una militarización que está a lo largo y ancho del territorio peruano. Clave también el entrecruzamiento entre contraterrorismo y atención a desastres naturales, y quizás ahí el meollo de la cuestión es que es una militarización que se ha dado de forma silenciosa, sin la necesidad de mega acuerdos tipo Plan Colombia o Iniciativa Mérida. En el caso de Bolivia, existieron medidas concretas de cuestionamiento de la presencia estadounidense. Estados Unidos deja de ser el socio principal. Luego de la expulsión de la DEA, se percibe un enfoque renovado de la capacitación policial, auspiciada principalmente por INL. Y se percibe también una permanencia, aunque con menos recursos, de los programas de asistencia antinarcóticos. Llama la atención un pico en el 2015 de 60 millones de dólares, justamente en un año que antecede al referéndum constitucional del 21F. Acá lo pueden ver muy claramente ese pico. Y bueno, también llama más la atención, es más llamativo ese pico en un contexto en que tanto desde las agencias estadounidenses como desde las agencias bolivianas se afirma que la asistencia antinarcóticos terminó en el 2013. También hay una abrupta disminución, ¿no?, en los flujos de asistencia militar durante los años del gobierno del MAS, pero a pesar de eso, Bolivia sigue siendo el sexto país receptor de asistencia militar y en seguridad del 2010 al 2019. Recibe más recursos, por ejemplo, que países como El Salvador, Panamá y Honduras. También en relación a eso, ¿no?, a ese llamado de atención al caso boliviano, fue una sorpresa en el momento de sistematizar los datos que les comentaba de entrenamiento. Sumamos a lo que logramos sacar del SAM, del Security Assistance Monitor, que son entrenamientos militares, ¿no?, para el caso de Perú, 15.506, del caso de Bolivia, 836 durante el gobierno del MAS, y agregamos ahí lo que podemos recabar de información a partir del análisis de 19 reportes de control de narcóticos de INL. Eso fue, o sea, hay que decir que no es una cifra cerrada, fue algo que no estaba sistematizado en una base de datos, sino que fue un proceso de recopilación muy manual, pero asimismo llama la atención que por lo menos 25.921 miembros, ¿no?, funcionarios bolivianos fueron entrenados por Estados Unidos durante el gobierno del MAS. O sea, es más que en Perú, resaltando nuevamente que no son cifras cerradas. Entonces creo que eso abre ya un poco para empezar a pensar en las reflexiones finales y algunas vetas para seguir. Tanto Leandro como María José me pidieron discutir un poco, profundizar los límites en la construcción de la autonomía boliviana respecto de la influencia estadounidense. Y acá es donde creo que justamente ese profundo arraigo institucional, en el caso de Fuerzas Armadas más de 50 años, en el caso de política antidrogas más de 30 años, que bueno, a pesar de medidas muy concretas, no se logró desmontar, ¿no?, ese arraigo institucional, pese a, bueno, políticas concretas, el voluntarismo, claro, en el Ejecutivo, en Evo, en figuras claves como Juan Ramón Quintana. No se puede desmontar. En lo institucional también, porque las Fuerzas Armadas sigue siendo una institución racista, patriarcal, misógina. Eso es muy evidente en los altos mandos, ¿no? Se nota un desprecio hacia los sectores indígenas de las Fuerzas Armadas. También quizás cierta inocencia, ¿no?, de que se lograría desmontar todo ese adoctrinamiento, esa formación ideológica, pero
Se puede pensar también en una inocencia por desconocimiento, aunque hubo mucho trabajo en la formulación de manuales, implementación de lo que fue la Escuela Militar Antiimperialista, todo el trabajo de varios investigadores, de Loreta Tellería, de Juan Ramón Quintana y varios otros de CIA Bolivia, sobre los mecanismos de la injerencia. Bueno, el político y el funcionario público en general sigue viendo a la asistencia como algo positivo, ¿no? Y justamente es esa dimensión asociada a la manufacturación de consenso que, bueno, lleva a permanecer la idea de que siempre lo que se provee de Estados Unidos es mejor, los aparatos son mejores, los equipos, la asistencia, no se compara a lo que podría proveer con China y Rusia, por ejemplo. Y es ahí, bueno, también sabemos que en algún momento estaba todo aceitado para incrementar la asistencia con Rusia militar, ¿no? Todo encaminado. Pero bueno, ¿qué pasó? Ahí justamente es donde quizás esa inocencia se combine con la realpolitik. Estados Unidos es un poder fáctico más allá de la presencia del MAS. Y también se puede pensar en lo que fue la política exterior heterodoxa del gobierno del MAS, con esa idea de relacionarse con todos, pero sin someterse a nadie, para, bueno, no, siempre muy cauto en no generar mucha fricción con el imperio. Se priorizó en general un relacionamiento con la Unión Europea, por ejemplo, los que son radares o helicópteros son europeos, pensando que era un actor intermedio. Claramente en los sucesos del golpe quedó claro que no es un actor intermedio. Bueno, en relación ya al caso peruano, que también María José me pidió discutir un poco, ¿no? Pensar frente al actual gobierno de Pedro Castillo, me parece que hay una total fragilidad interna, una debilidad, o sea, que no permite, no hay ningún tipo de fuerza política para embarcarse, si se quiere, en una aventura antiimperialista. Pero más allá de eso, no, tampoco se propuso en ningún momento una ruptura, ¿no? Desde el inicio, todo lo que es política exterior quedó claro que siempre se mantuvo la idea de que se van a cumplir los compromisos internacionales, o sea, no hay un proceso de ruptura en ese sentido. En el ámbito de la interacción militar a militar, todo fluye con total normalidad, ejercicios, encuentros de alto nivel. En lo que se refiere a políticas de droga, es interesante ver que Ricardo Soberón, a quien entrevisto en la tesis, mantuvimos contacto a lo largo de esos años. Ricardo fue el director de DEVID en el 2012 con Humala por 2 meses más o menos, luego lo sacaron porque justamente propuso en ese momento lineamientos más autónomos. Y ahora Ricardo vuelve a estar al frente de DEVIDA, pero desde el inicio la postura es esa, ¿no? No se van a romper con los compromisos internacionales, eso es clave para garantizar que Bolivia no va a ser, Bolivia no, perdón, Perú no va a ser desertificada, por ejemplo. Y también se lanzó ahora en febrero una política de pacto social con los cocaleros, inspirada en el modelo boliviano, pero mucho más tímida. Justamente también ahora en febrero, marzo, vino una comitiva de INL y bueno, se actualizaron compromisos, acuerdos, así que tampoco se avisoran muchos cambios en ese aspecto. En relación a otro punto bueno, quiero seguir trabajando es la asistencia militar y en seguridad, ¿no? Justamente creo que hay muchísimo para seguir disminuyendo en ese campo. Sería muy interesante enfocarse en casos nacionales, pero bueno, actualmente en el corto plazo lo que más me interesa es seguir, es utilizar lo que se avanzó hasta acá y ojalá que pueda ser en colectivo, que es siempre más divertido que el trabajo individual, para pensar la presencia de China y Rusia en la región como un supuesto problema de seguridad para Estados Unidos, ¿no? Como se viene hablando y plasmado en distintos documentos y discursos con Trump, con Biden. Pero la idea justo que propuse para el postdoc, no sé si voy a tener la beca, pero me parece interesante, es tratar de detallar ese modus operandi de China y Rusia en el ámbito de seguridad y defensa y la región, ver las agencias, los rubros, cómo funciona el ámbito técnico burocrático, todo ese rastreo y comparar con la incidencia estadounidense. O sea, ¿es real
esa amenaza, ¿no? Es una amenaza real a la hegemonía estadounidense en la región en esos aspectos. Y bueno, por último, ya para ir cerrando, creo que el contexto actual de la guerra en Ucrania nos pone no frente a un contexto de guerras abiertas y el retorno a la geopolítica dura. Justamente en ese contexto se reactivan lecturas, nociones de geopolítica que habían sido relegadas luego de la desarticulación de la Unión Soviética por unas supuestas ausencias de guerras reales, entre comillas, ¿no? Es claro que la realidad desmiente totalmente esa tesis, ya que está repleta de ejemplos de bueno, intervenciones humanitarias disfrazadas, golpes blandos, eh, golpes mediáticos, en fin, una serie de mecanismos de guerras, pero la cuestión es que son procesos que se vienen librando en territorios periféricos, ¿no? Que carecen totalmente de la visibilidad que tiene un conflicto armado en el centro o en la frontera del centro-centro. Y es justamente ahí donde quizás en ese momento de las instituciones occidentales de posguerra totalmente debilitadas, deslegitimadas, hay un debilitamiento del poder blando claramente y quizás en ese contexto las Fuerzas Armadas de las principales potencias, pero también de la periferia, asuman un rol más protagónico, ¿no? O dejen de estar en los bastidores. Y ahí, bueno, un diálogo también pendiente hacia próximos trabajos es con teóricos sobre los nuevos tipos de guerra, guerra de cuarta generación, guerras híbridas, en diálogo con esas corrientes de la geopolítica más dura. Bueno, creemos que la fortaleza de esa tesis principalmente está en la información empírica manejada, que se trabaja sostenida en la economía política, y quizás la debilidad haya sido que faltó ese salto teórico y la discusión con otras corrientes, pero bueno, justamente creemos que esa batalla por la teoría, ¿no? Esa batalla en el campo de las ideas se tiene que dar a partir de datos concretos, de información concreta, entonces un poco ese es el espíritu para próximas investigaciones. Agradezco muchísimo por la escucha, por el tiempo y aguardo sus apreciaciones. Y bueno, también quería agradecer a mi familia, que no agradecí al inicio, que seguramente me está viendo, tanto la familia brasilera como la argentina. Los quiero mucho. Muchas gracias a todos y a todos.